Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar con una última mesa. Yo creo que esta también es que son muy apasionantes y a mí en particular lo que está pasando en Latinoamérica creo que va a ser muy decisivo respecto al futuro de la regularización. Tenemos con nosotros a Milton Romani, exsecretario general de la Junta sobre Drogas en Uruguay, y a Alfredo Pascual, analista internacional de marihuana Biz Daily. Vamos a tener ocasión de hablar un poco. Milton, déjame empezar contigo porque el ejemplo de Uruguay, que además se ha adelantado al de California, os habéis llegado antes que ningún país, porque ni siquiera Estados Unidos ha hecho la regulación a nivel estatal. ¿Cómo es que un país con relativamente pocos habitantes se lanza y tiene las narices de decir, ¿qué es esto de tener que esperarse a que todo el mundo regule? Vamos a hacerlos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Uruguay? No, no está. A ver. El micrófono creo que tiene algún problema. O deja el tuyo, si acaso, primero. Hola, ¿me escuchan con este? Ahora. Bueno, es una pregunta interesante, pero difícil de contestar, porque estaríamos infringiendo las reglas de la modestia. Pero, Son para infringirlas esas. pero déjame decirte una cosa que hoy yo me interesé cuando estábamos almorzando con los amigos y compañeros, y lo quiero dejar explícito, lo puse en esta primera intervención. Quiero manifestar mi solidaridad y mi reconocimiento y un abrazo solidario a Martín Barriuso y a sus compañeros y compañeras de la Asociación de Usuarios de Bilbao y a todos los que han sido perseguidos por obtener este derecho. Y no a Martín, porque Martín supo hacer docencia en Uruguay de los clubes sociales, y nosotros en la ley que fue muy discutida y muy debatida en el Parlamento, logramos eso, recogimos mucho de las enseñanzas. Por lo tanto, tanto los vascos como los catalanes, como todas las comunidades españolas, que se tengan fe. Que se tengan fe porque bueno. Yo creo que hay tradición, materia prima, activismo y lucha. Bueno, a veces el activismo cae, pero después surge. Sí, Uruguay tiene una tradición liberal, republicana y democrática, a pesar de que nos comimos 12 años de terrorismo de Estado, ¿no? Pero tiene una tradición. En Uruguay fue legalizada la prostitución ya en el siglo pasado. Con el juego de la quiniela pasó algo parecido. Uruguay tuvo un gran debate nacional en la primera mitad del siglo pasado, donde digamos que se ajustó cuentas con las ideas conservadoras, se separó la Iglesia del Estado. Es decir, hay una serie de temas que hacen a un Uruguay liberal en lo político. Era un terreno abonado para que pudiera venir ese cambio. Eso quiero decir, hay un terreno abonado. Le ganamos a Brasil 2-1 en la final del 50 al Maracaná. Eso es una broma. Bueno, y por otra parte, bueno, tuvimos un activismo importante para la ley. Tuvimos también, bueno, tuvimos un gobierno de izquierdas. El primer gobierno de izquierda que después de 65 años de dominio de los partidos, algunos de derecha, otros de centro derecha, otros, nosotros les llamamos partidos tradicionales, habilitó a que el activismo se manifestara, a que muchos sectores de la academia se manifestaran, y un movimiento juvenil que existía en el Partido Socialista Uruguayo, en la vertiente, en diversos grupos juveniles hubiera una demanda. Y una fundación de una política de drogas, pues nosotros, yo fui secretario general de la Junta los 5 primeros años
de Tabaré Vázquez, después seguí un año más con Pepe, después vino Julio Calzada, directo amigo con el que trabajamos juntos, y yo terminé después en esta presidencia Tabaré en el mismo cargo. El actual presidente no era muy partidario, ¿no? ¿Cómo? El actual presidente se veía con reticencias la legalización, ¿no? Veía con reticencia. Él dijo que iba a cumplir la ley y la cumplió. Pero, como tú dices, con reticencia. Yo diría que enlenteció el proceso de instrumentación, a pesar que ahora le ha dado, yo diría que un nuevo impulso. Pero una cosa importante que yo quiero remarcar y que hace posible también la discusión es que la primera batalla diplomática que nosotros dimos, a partir de un trabajo en políticas de drogas en serio en Uruguay, con sistemas de tratamiento, con la creación del Fondo de Bienes Decomisados, etcétera, etcétera, fue en el año 2008 en la Comisión de Estupefacientes que Uruguay se animó. Esa fue nuestra primer partida importante, se animó a presentar como país miembro de la Comisión de Estupefacientes una declaración que postulaba la debida adecuación de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de drogas. Si tú recorres las 3 convenciones, hoy tenemos en un ordenador la posibilidad de buscar derechos humanos, ¿no? En el texto va a aparecer en la Convención del 88 una sola vez. Es decir, lo que decía recién Martín, se llamaba el compañero. Bueno, el tema de derechos humanos no aparecía nunca. Ahora sí, en la retórica comenzó a aparecer y empieza a ser un punto de referencia importante, pero no lo era. Y eso fue una batalla política y diplomática terrible, porque el mundo que vivimos es mayoritariamente prohibicionista. Y tú juntas a Rusia y a China y a los países árabes y a los africanos y te dan una paliza allí. Me dieron una paliza, yo era el jefe de delegación, me dieron una paliza muy grande. Tuve el apoyo de la Unión Europea y de Argentina. Perdóname, vamos a volver luego con esos puntos. Déjame que le comente un momento a Alfredo. Igual me permites hacer 2 puntualizaciones. Sí, por favor. Lo primero es que, sin minimizar el hecho de que Uruguay sin duda fue el primer país del mundo en legalizar integralmente a nivel federal, que le hayamos ganado a California no lo sé, porque California a mediados de los 90 tenía una ley, en teoría medicinal, que en la práctica era recreativa. No, y que además en la práctica era recreativa, no era medicinal. O sea, entonces, esa pequeña puntualización. Pero vosotros sois un Estado, sois un país con su Estado, ellos son un Estado de Estados Unidos. Por supuesto, sin minimizar el hecho de que Uruguay sin duda fue el primer país en legalizar a nivel realmente federal. El hecho de que California yo creo que marca un antes y un después, el hecho de que una de las primeras potencias económicas como es California haya dado ese paso. Y otro paso más, Washington y Colorado, que legalizaron un año antes de Uruguay, y yo creo que la presión política que Uruguay recibió, que sin duda existió, hubiera sido aún muchísimo peor sin ese ejemplo sin Colorado y Washington. Claro. Estados Unidos ya no estaba en una posición de decirle a Uruguay qué hacer o qué no hacer. Cuando lo estaban haciendo en el patio de su casa. Entonces quería puntualizar eso. Y después, Milton, también una puntualización aquí que tampoco quiero minimizar el rol que jugó el hecho de que sea un partido de izquierda el que legalizó en Uruguay, que sin ese partido no hubiera sido posible, lo reconozco 100%, pero se suele olvidar también que las políticas de drogas no... Y esto me corregirá si me equivoco, pero creo que no empezaron con el Frente Amplio, sino con el gobierno de Jorge Valle, que es un partido de los llamados tradicionales en Uruguay, que en mi entender fue el primer presidente en el cargo, no después de terminar, sino que en el cargo dijo que habría que legalizar todas las drogas. Eso es en el año 2000, o sea, que eso alguien 2001, dijo, que eso alguien lo haga mientras estaba en el cargo y dijo hay que legalizar absolutamente todo. Evidentemente tenía otros problemas de que ocuparse, muchos más complicados que legalizar, tampoco tenía mayorías parlamentarias. No vamos a volver a la historia, pero quiero puntualizar sí que si bien el Frente Amplio fue quien legalizó en Uruguay y sin el Frente Amplio no hubiera sido posible, hubo un pequeño cambio. La historia empieza ya antes, ¿no? Exacto. La pregunta que quería hacerte era, ahora hablabas de las convenciones, ahora estamos a pocas semanas de una nueva cumbre.
¿Veis posibilidad de cambios realmente, más allá de los cambios locales, que son súper importantes, pero de algún cambio global en un escenario temporal de medio plazo? Sí. Más que hablar de la última reunión en marzo, permite hablar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Para dar un poco de contexto, trabajo para Marijuana Business Daily y fui el primero en reportar el hecho de que los países miembros habían recibido estas recomendaciones. Me llegó de un país miembro, no de Uruguay, sino de otro, y lo reporté enseguida y se armó un barullo bárbaro. Evidentemente fue recibido de manera muy positiva, porque por primera vez la Organización Mundial de la Salud recomienda cambios que aparentan ser positivos para el cannabis. Pide el cambio, el que lo quiten de la lista 1, ¿no? Por No, ejemplo. no. ¿No se pidió eso? No, no se pidió eso. Entonces quiero hacer un par de puntualizaciones, y esto es mi opinión personal. Pero bueno, hay cosas positivas. Creo que hay una cosa negativa y hay un par de signos de preguntas ahí. Empiezo por lo positivo. Lo que sí se recomendó fue eliminarlo de la lista 4. Cannabis hoy en día está en la lista 4 y la lista 1, que es la peor combinación posible. Entonces, al recomendarse eliminarse de la lista 4, se está reconociendo implícitamente cierto valor medicinal. Claro. Entonces, eso sin duda que es positivo y además, al eliminarse de la lista 4, al menos en teoría, debería tener menos control. Ahora, otra cosa positiva. El hecho del CBD. Hoy en día estamos en una zona gris tremenda en todo el mundo con el tema del CBD y se suele decir que el CBD es una sustancia controlada en la Convención del 61. Eso es mentira. El CBD no lo es y la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho, CBD puro no está en las convenciones, no hay que quitarlo porque no está, no podemos recomendar quitarlo porque no está. El problema es qué pasa con los extractos que tienen un poquitito de THC. ¿Eso está controlado o no? Bueno, ahí hay una recomendación que a mi entender es muy, muy positiva que dice, no me quiero confundir ahora, pero creo que dice que hasta 0,3% de THC no sería sustancia controlada. Agregar una nota ahí. Eso es lo positivo, esas dos cosas. Hay una que a mi entender es negativa, y es el hecho de que hasta ahora ¿qué pasó? ¿Por qué el cannabis está en la lista, es una sustancia controlada en las convenciones? Fue una decisión política, ya lo han dicho otros panelistas, no fue una decisión técnica. Nadie hizo un estudio técnico y dijo, esto es peligrosísimo, vamos a ponerlo en la peor lista posible. Fue una decisión política. Entonces, hasta ahora, los activistas han podido decir, esto está mal, porque nunca hubo un estudio técnico que justificara ponerlos en estas listas. Ahora bien, ahora sí había un estudio técnico. La Organización Mundial de la Salud hizo un trabajo serio, técnico, supuestamente independiente, y sí hizo recomendaciones técnicas. Entonces, a mi entender, creo que ahora va a ser mucho más difícil sacarlo de la lista 1 una vez que sí hay un estudio técnico que dice es una sustancia que debería estar en la lista 1 junto con otras sustancias peligrosísimas que no tienen nada que ver con el cannabis. O sea, que lo que se ha vendido un poco como una puerta de esperanza puede no serlo, según tu visión. Bueno, tiene cosas positivas, como lo digo, pero el hecho de que se haya recomendado mantenerlo en la lista 1 y además de una manera muy rara, porque básicamente dicen no es tan peligroso como otras sustancias de la lista 1, pero recomendamos mantenerlo aquí de todas maneras. Claro, lo cual la Organización Mundial de la Salud no debería decirlo, no debería hacerlo. En todo caso, deberían ser luego la decisión de los países miembros decir gracias por la recomendación, pero lo mantenemos en la lista 1. Pero ahí mismo las recomendaciones son un poquito raras en ese sentido. Para terminar, signo de pregunta. Hay otra recomendación que es de poner en la lista 3, que es la menos restrictiva, sustancias farmacéuticas con cannabis, tipo Sativex. Sí. En primer lugar, aparenta ser positivo, no sé si lo va a hacer o no, pero veo una tendencia a nivel internacional, tanto como las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como con una resolución de la Unión Europea reciente, en favorecer muchísimo más a los productos farmacéuticos. La medicalización del debate, incluso, quizá. Básicamente productos que tengan ensayos clínicos, vamos a simplificarlo. Entonces, creo que se está abriendo una brecha muy grande entre los que es productos con ensayos clínicos y los que no lo son. Y eso también puede generar... Milton, yo recuerdo que cuando empezasteis todo esto en algunos debates, y había visto incluso entrevistas en televisión, así donde se comentaba que el pueblo uruguayo no estaba preparado. Y yo recuerdo esta frase en alguna, que no estaba preparado para un cambio de este tipo. Que estas cosas de que cuando se habla de que un pueblo no está preparado para un avance, siempre es un pelín como para echarse a temblar. Yo entiendo que para que la experiencia uruguaya haya funcionado, ha tenido que haber una gran labor pedagógica, y hablando con Julio, él me comentaba que también que era una de las cosas que quizá costaron más, esa labor pedagógica de que este cambio era posible y era positivo. ¿Cómo lo habéis enfocado y cómo ha respondido la sociedad a eso? Bien. Es verdad que si les creemos a las encuestas de opinión, y no tengo por qué no creerles, habría que ver qué es una encuesta de opinión, la ley no tenía muy buena opinión
era más o menos 60-40 en contra. Sin embargo, la discusión parlamentaria contó no solamente con las mayorías del Frente Amplio. En algunos artículos hubo legisladores de la oposición que votaron con el Frente Amplio y por lo tanto, y exposiciones de muchos diputados de la oposición que estuvieron apoyando. Sobre todo autocultivo, ¿verdad? No, había proyectos anteriores de autocultivo, pero yo digo, en la discusión parlamentaria de toda la ley hubo intervenciones, no me acuerdo en qué artículos, de apoyo. Lo que creo que dio el resultado, generó un impacto político, además de sostener el debate, es que la instrumentación de la ley demostró, en primer lugar, que lo que auguraban los prohibicionistas de que prácticamente una manada de zombies iba a asolar Montevideo y a asaltar las farmacias, no ocurrió. El propio presidente de la República decía que había que tener criterios de seguridad. Y una cosa más importante que yo rescato, lo comentaba hoy con los compañeros y lo subrayo siempre, ustedes saben que la ley tiene 3 vías de acceso al cannabis legal que controla una institución que se llama Institución de Regulación y Control del Cannabis, IRCA. Que ahora son farmacia, clubs y autocultivo, entiendo. Bueno, ahí está. Tú puedes adquirir a través, ser un adquirente, ser un autocultivador o ser miembro de un club social canábico. No puedes estar en las 3, son excluyentes. Son excluyentes, así claro, no lo sabía. claro, sí. Si tú eres miembro de un club no puedes ser adquirente de la farmacia. Para cualquiera de estas 3 vías, el ciudadano o la ciudadana uruguaya tiene que registrarse a través de las agencias de correo y cuando va a retirar el cannabis en la farmacia solamente te piden la huella digital. Esto generó una polémica muy grande, fundamentalmente con la sociedad civil, porque se pueden imaginar ustedes que aunque la ley invoca la ley de habeas data y la protección de los datos personales, y cuando tú vas a retirar el cannabis no tenés que dar tus datos personales y tienen un triple juego de enclaves, etcétera, etcétera, era el eslabón flojo, ¿no? Invito a pensar, en un fichero de consumidores. Invito a pensar que pasaría casi todos los usuarios tienen que ir a registrarse y bueno, en estos momentos en Uruguay tenemos 36.000 ciudadanos y ciudadanas uruguayas registrados como adquirentes, 7.600 autocultivadores y 114 clubes sociales que reúnen más o menos 3.800 personas porque pueden tener entre 15 y 45. Esto es una demostración de la confianza de los usuarios en la ley y en el Estado. Claro. Entonces, ha sido una lección de democracia. Lo decía un analista de Washington que también decía estas cosas. Porque, primero, son 46.000 personas que no están recurriendo al mercado negro, pero además que confían en la ley y confían en el Estado. Cuando comenzó a dispensarse la farmacia, que demoramos mucho, por diversas razones, algunas farmacias se bajaron, actualmente son pocas las farmacias, cuando empezaron a dispensarse en farmacias, y fue el boom televisivo, y el público vio que los que iban a comprar marihuana, era un ingeniero, normal. Claro. Era una señora de 60 años, pongo estos casos emblemáticos porque así lo vivió, no se generó ningún lío, y la gente se sigue registrando. Registrando quiere decir, voy al caso postal, quiero registrarme para retirar el IRCA. ¡Pum!
yo creo Es la que importancia de la imagen al final. O sea, el hecho de tener asociada la compra de drogas a los canales más clandestinos de callejones oscuros. Sí. Ese ejemplo que tú ponías, yo creo que en California también se dio, cuando veías aquellos dispensarios de cannabis limpísimos, impolutos, donde parecía que bueno, todo lo que hubiera allí fuera aséptico y que no pudiera ser malo. Ese aire de normalización en los canales de compra estoy seguro que tienen que influir muchísimo, y tú creo que me lo estabas apuntando, en la sociedad a la hora de visualizar el problema. Yo le asigno, ahora las encuestas de opinión, además del impacto del cannabis medicinal y el debate del cannabis medicinal, le asigno una importancia muy grande. Si me permites, por favor. Coincido completamente que existió una normalización y que se perdió el miedo a legalizar, sin duda. Una pequeña puntualización que me gusta hacer, y es que no comparto plenamente la versión oficial de que las 46.000, 50.000 personas registradas dejaron de ir al mercado negro. Y acá entra uno de los grandes problemas que tuvo Uruguay, y es el hecho de que la venta en farmacias, incluso después de que empezó, tuvo muchísimos problemas. Y sobre todo el primer año, entre julio del 2017, ¿verdad?, y julio del 2018, prácticamente no había nunca en las farmacias. Y si había un día, a las pocas horas ya no había más. Y hablaban de que era, no sé yo si es verdad, de menos calidad. Eso no lo sé, porque si se agotaba tampoco era tan buena la calidad. Vale. Entonces yo no creo No es así. lo que sí se dijo era que el nivel de THC era demasiado bajo, pero bueno, el hecho es que se agotaba, así que tan malo no era. Claro. Pero a lo que yo voy es, la mayor parte de los usuarios registrados están registrados para comprar en farmacias, no es la parte de clubes ni de autocultivo. Y la venta en farmacias, si bien reconozco que ahora se está normalizando y hay más stock, durante la mayor parte del tiempo hasta ahora fue un desastre, porque casi nunca había producto disponible en farmacia, por lo cual muchísimos de estos usuarios registrados seguían acudiendo al mercado negro. Estaban registrados pero no podían comprar. Pero bueno, lo positivo es que está mejorando. Y ahora además hay una nueva licitación. Hasta el día de hoy solamente 2 empresas podían cultivar en Uruguay para el suministro en farmacias. Ahora el gobierno tomó la buena medida de aumentar el número de empresas hasta un máximo de 5 ahora, ¿no? Sí. Así que se van a agregar nuevas empresas. Evidentemente llevará tiempo entre que termine la licitación, empiecen a cultivar un producto de calidad y demás. Pero bueno, digamos que estamos en una situación de que está mejorando, pero no comparto que todos estos usuarios hayan dejado de ir al mercado negro. Lo que es cierto es que esa legalización en Uruguay ha roto un tabú que duraba muchos años, que era el tabú y que además servía muchas veces para tapar la boca a quienes pedían la legalización en distintos países, que era decir, si es que da igual, no te molestes, porque si no se hace un tratamiento político integral en todo el mundo mundial, no hay manera de avanzar. Y eso vosotros habéis roto de manera empírica, habéis dicho, es posible y lo hacemos. No, eso estuvo en la discusión, incluso retomo lo que tú hablabas, ¿seguimos esperando a reformar las convenciones o avanzamos por las legislaciones? Claro. Esa fue una discusión que tuvimos con TNI, con WOLA, ya en el año 2006-2007, y tanto Calzada como yo decíamos, no, hay que avanzar donde se pueda en las jurisdicciones nacionales, hay que avanzar. Esto no quiere decir renunciar al debate internacional, claro, claro. Hay que darlo. Incluso ahora hay una iniciativa tratando, que sería un tratado inter-se, propuesto por organizaciones de la sociedad civil muy fundamentado, para hacer acuerdo de partes entre los países que, respetando los fines últimos de las convenciones, hacen acuerdos sus políticas entre sí, particulares, ¿no? En Canadá, Uruguay, bueno, Estados Unidos no podría, pero digamos, abrir la posibilidad de un marco internacional de esas características. Es un tema polémico, vamos a verlo, pero yo recomiendo de que lo que hemos logrado se ha logrado a partir de lo que se ha avanzado a nivel nacional. Y no falta mucho para que en Estados Unidos tengamos una sorpresa. Espero que sí. Porque, Alfredo, eso, iba a preguntarte un poco sobre eso. Ese dogma que se ha roto o que ha roto Uruguay, ¿cómo ves que ha llegado a los otros países? ¿Ha cundido ese ejemplo? Sí, sin duda. Me refiero ahora en particular a Latinoamérica, yo estoy pensando en México, sí, en Brasil, en otros países. Sin duda. Y antes de ir a esos países, concuerdo, y me parece una pregunta excelente, y vuelvo a lo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Cuanto más se demoren las Naciones Unidas en cambiar, menos relevancia van a tener. Claro. Cada día pierden relevancia estas convenciones del 61, 71, lo que fuera. Cada día que pasa y que no cambia algo, van perdiendo relevancia. Y el día que vayan a cambiar, van a cambiar porque ya el mundo cambió completamente y ya no tienen más remedio que cambiar. Porque habrán quedado obsoletas. Quedaron totalmente obsoletas. Entonces,
que sin duda hay que avanzar a nivel nacional y es lo que está sucediendo. Y bueno, y ahora tenemos el ejemplo de Canadá también. Claro. Y el principal mercado importador de cannabis medicinal del mundo, que es Alemania, importa de Canadá, que es un país que está violando abiertamente las convenciones internacionales. Entonces, la relevancia de estas convenciones se está perdiendo y creo que eso es bueno porque así podemos avanzar. Porque a nivel además su nacional. primer defensor era Estados Unidos, que ahora ya no puede hablar. No puede hablar. Estados Unidos está callado, es Rusia hoy en día quien Claro. está bloqueando todo ese tema y algún país árabe, pero bueno, yendo a los ejemplos. Esta cuestión también de los países, dijéramos, que mantienen aún esa ortodoxia prohibicionista, me gustaría luego que la comentáramos un poquito. Pero vamos primero a los que sí que están tomándose bien ese ejemplo. Bien. ¿Y cómo ves la situación en México, en los diferentes países del continente? Sin duda que ser el segundo es mucho más fácil que ser el primero, ¿verdad? Ahora bien, dicho eso, creo que nadie está copiando algo de un lado para el otro, ¿no? No. Cada país lo está haciendo de manera diferente. Claro. Uruguay también nunca quiso ser ejemplo para nadie. Uruguay No. siempre dijo, esto es nuestra regulación, adaptada a nuestra realidad, y me parece perfecto que así haya sido. Pero bueno, es cierto sí que ha ayudado a que otros países también se muevan en ese camino, ¿verdad? Y en el caso concreto de Latinoamérica, a nivel de regulación integral, hoy en día el único candidato es México, apenas en el corto plazo. Hay un proyecto de ley que introdujo Olga Sánchez Cordero a finales del año pasado, y ese proyecto de ley, no digo que está copiado del de Uruguay porque no lo está, pero tiene muchísimas similitudes. Bebe de ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, es que hay artículos que son muy parecidos Ya. también. Veremos cómo avanza esto en México. Estas cosas suelen llevar más tiempo del que se dicen. También, bueno, podría hablar de diferentes países de Latinoamérica y en cómo están avanzando, pero creo que también hay un cambio político hoy en día en que Latinoamérica, de que estamos perdiendo, si se dice, ciertos países que fueron muy impulsores a nivel internacional y a nivel nacional de querer reformar políticas de drogas, y que hoy va a ser más difícil. Yo no me imagino que el representante de Brasil en las Naciones Unidas Claro. hoy va a estar diciendo que hay que reformar las O sea, ¿veis políticas de riesgos drogas. de involución en esa liberalización en el continente? Veo algo doble. Veo que hay países que están avanzando, pero también veo que hay un cambio político van a que puede Ay, complicarlo. es verdad. Y entonces me comentabas que te apalearon los rusos, los árabes, todos los países que aún mantienen esa ortodoxia prohibidora. ¿Cómo ves su posición? ¿Es peligroso ese resto aún muy importante de países donde la droga está satanizada? Ya no es que haya debate o no, es que está directamente satanizada. Bueno, yo no sé si son peligrosos, ¿no? Porque, Peligrosos para esta evolución hacia la abertura, ¿no? Sí, y tienen una militancia activa en bloquear cualquier avance, ¿no? Habíamos logrado un avance importante en la Asamblea General en UNGAS 2016, avance importante. Vamos a ver lo que son los avances manuscritos y en el texto, pero habíamos tenido, y ahora nuevamente se ha querido ir para atrás. Tenemos la oficina en Viena de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, que diría que es un búnker ruso que boicotea todas las iniciativas, a pesar que han tenido que ir incorporando algunas cosas. Incluso la propia JIFE, que ha sido el santo oficio de las convenciones y nos aporreó muy grande, también está un poquito cambiando e incorporando el tema de derechos humanos y enfoque de derechos humanos. Sus informes anuales han perdido nos- beligerancia prohibidora, diría, ¿no? ¿Eh? Que la JIFE, en sus informes anuales, está perdiendo un poco esa beligerancia prohibidora de antes. Sí, será porque tiene que castigar a Estados Unidos y será porque, bueno, pero pone énfasis en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, en este último informe habló de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, que vamos a entendernos. Cuando hablamos de regulación de mercados, hablemos de regulación de los mercados. No solamente la legalización y regulación de los mercados ilícitos, también de los de circulación lícita como la de los opiáceos. Sí, porque la crisis de los opiáceos es de opiáceos legales, además. Legales, claro. con publicidad engañosa de parte de la industria químico-farmacéutica y letales. Claro. Entonces, y la JIFE pone atención a eso, pone atención a la falta de accesibilidad de los opiáceos para calmar el dolor del 85% de la población mundial. brutal, sí. Es decir, que el 85% de los países están incumpliendo los fines últimos de la Convención, no solamente Uruguay, Estados Unidos y Canadá y la jurisdicción de Estados Unidos.
hay muchos países que están incumpliendo de otra manera las convenciones y los fines últimos. Creo, sinceramente, que en algún momento en Estados Unidos, ya hay una novedad en Estados Unidos, y es que la Comisión de Asuntos Financieros aprobó la posibilidad, una iniciativa que se llama del Safe Banking Law, que va a permitir destrabar el tema de los bancos, que hemos tenido muchos problemas en Uruguay. Porque no querían por ese trabajar tema. con las farmacias. No, querían... claro, el problema con las farmacias apareció por el boicot Bancario. de la banca internacional y poco apoyo de nuestro Banco Nacional, debo decirlo también, ¿no? Estatal. Sí, nacional y estatal, sí. No. Creo que eso se va a destrancar en Estados Unidos. Lo he escuchado a Trump decir, bueno, si me apuran un poco, a lo mejor termino apoyando una ley de esas características, porque Trump será loco pero no bobo, y sabe que esto está acumulando mucha plata, claro, y está dentro de su esquema proteccionista. Y digo, ningún búnker republicano se va a largar contra decisiones soberanas de los estados. No, claro, no, es lo que ahora parece muy difícil ahí, que se pueda echar atrás. Yo creo que es impensable. Porque vosotros ahora ya... Una de las cosas es que hasta ahora la defensa del antiprohibicionismo se basaba siempre en la especulación, y salían los contrarios y decían, como comentabas tú antes, es que esto será una locura, será el fin de la civilización tal como la conocemos y se legaliza. Pero ahora el problema es que ya no hace falta especular, tenemos experiencias empíricas en Canadá, en Estados Unidos y en Uruguay, que cada vez van a durar más años, y se podrá decir, mira, es que no te imagines cómo serán las cosas, mira cómo son. ¿Cuál es el primer balance que habéis hecho en ese sentido? ¿Qué os ha ido bien? ¿Qué nos ha ido bien? Si pudiéramos resumirlo un poquito. Y de alguna manera sí que está claro que las catástrofes no han aparecido, las catástrofes que vaticinaban quienes se oponían a ello, pero la parte buena que vosotros pensabais que aparecería, por ejemplo, eliminación de mafias, eliminación del mercado negro, ¿cómo ha ido eso? Bien, nunca fui ni soy partidario de concederle excesiva importancia a lo que tiene un mercado regulado como forma de combatir el crimen organizado. El crimen organizado gira en varios rubros, como una empresa transnacional cualquiera. Pero, bueno, obviamente que tiene su aporte, ¿no? Obviamente, si retiramos marihuana y otras drogas de la circulación ilícita, tiene un impacto. No es algo que hemos podido medir correctamente en Uruguay. No me animaría a decir que más allá de que estas 46.000 personas, que si bien algunas siguen comprando, puedo decir que podríamos afirmar, como afirmó el jefe de policía, el director nacional de la policía, su gran mayoría no están concurriendo a lugares inseguros. Sin embargo, hemos tenido problemas. Bueno, los problemas de poner en práctica algo, ¿no? Insuficiencia. Preferimos pecar por poco y no por mucho. No queríamos tener una gran producción, pero hemos tenido problemas con la banca, y hemos tenido una gran deficiencia en promover lo que pensábamos que era una oportunidad muy grande, que es el cannabis medicinal. La dificultad fundamental que hemos encontrado, yo la podría sintetizar en que el prohibicionismo es más que un aparato legal. Y con esto... Es un marco mental, ¿no? Es un marco mental también. Sí, es una mentalidad rígida, claro, que está instalada en las mentes de los decisores, en las academias, en los científicos. Nos hemos encontrado con un aparato burocrático que funciona como las convenciones, y un Ministerio de Salud Público poco colaborador con la instrumentación, una falta de visión política en que podíamos liderar un camino en el cannabis medicinal y en el cáñamo industrial, y estamos empantanados. Entonces, hay que tener capacidad de arrancar y seguir
con los motores. A pesar de todo, la nave va, ¿eh? Una pregunta a los dos y os voy a pedir que las seáis breves para que podamos dejar luego paso a las preguntas. Pero desde vuestra posición privilegiada y de tener un análisis contextual, dijéramos, más internacional, os voy a preguntar por lo que está pasando aquí y por lo que hemos comentado en mesas anteriores. ¿Cómo veis el ejemplo de España? Esa paradoja que a mí no deja de sorprenderme de que en Uruguay lo habéis hecho las cosas sin hipocresías. Queremos cambiarlo, cambiamos legalmente y bien o mal hacemos eso. Pero aquí ha ido cambiando la sociedad y la liberalización del cannabis sin que hayan habido cambios legales valientes detrás para apoyarlo. ¿Cómo veis este futuro aquí? O sea, ¿veis que la cosa va a ir bien, que va a ir mal? Visto desde fuera, ¿eh? O sea, ¿cómo veis el panorama nacional si lo miráis desde contexto internacional? Sobre Uruguay, lo que nos ha funcionado bien corto, creo que coincido en casi todo lo que dijo él y creo que es importante el tema de seguridad pública y creo que es importante para los países como España que están debatiendo el tema que tengan cuidado de decir, si legalizamos va a mejorar la seguridad pública. Eso es un disparate. No debería ser el argumento. Porque la seguridad pública es, Claro. es algo muy complejo, es extremadamente complejo. Claro. Entonces, hacer la promesa, vamos a legalizar y regular y qué sé yo, y con esto va a mejorar la seguridad pública, no lo digan, porque si después empeora, ¿qué hacemos? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que para mí, bueno, conectado con lo que él decía, que no ha funcionado en Uruguay, conectado con el cannabis medicinal, es que se ha perdido una oportunidad comercial tremenda. Claro. Entonces, eso creo que también es muy importante. Y en cuanto a cómo veo la situación de España, yo desde afuera, digamos, no conozco la realidad al detalle, pero lo que sí veo que aquí hay una tolerancia que no existe en la mayor parte de Europa. No. Entonces creo que cada uno siempre en su país se enfoca en lo malo y tiene sentido Claro, porque claro. hay que querer cambiarlo, pero bueno, creo que siendo muy breve, hay que sentirse privilegiado también de vivir en un país aquí en España, o al menos en el País Vasco y Cataluña, donde hay un nivel de tolerancia excepcional en Europa. Claro. A pesar de que hay un marco legal por detrás que no los ampara, pero bueno, hay un nivel de tolerancia que es excepcional. Yo coincido básicamente, no tengo muchos elementos y soy muy respetuoso de los tiempos y de las características, entonces no me animo a dar recomendaciones. Lo que sí me animo es a dar palabras de fe y de confianza, porque esto, tú lo dijiste bien, se ha caído un tabú y se va a seguir cayendo el tabú, y van a aparecer estas cosas que descorre el prohibicionismo y son las peculiaridades, llamémosles, positivas que tiene una planta, las oportunidades de desarrollo económico y social que también la tiene en el caso del cáñamo, y vamos a estar enfrentados a otra situación que es, bueno, a lo mejor un poco más halagüeña, también con sus peligros. Otro de los peligros que hemos tenido, otra de las cosas que ha ocurrido en Uruguay es que ha aparecido un mercado gris de circulación de aceites irregulares, sin control de calidad, porque vivimos en estos momentos la burbuja del cannabis a todo nivel. Del cannabis medicinal que sirve para todo, del cannabis medicinal que lo planta cualquiera, y a lo mejor tiene derecho a plantearlo cualquiera, pero en términos de salud pública, yo tengo la obligación... Es difícil de asumir, claro. No, tengo la obligación de conservar el mercado regulado, regulando también mi mercado, no dejando abierto. Es decir, en Uruguay, por ejemplo, hemos impuesto precio único, no publicidad. El tema de las drogas es un largo debate. No lo inventó Uruguay. Milton Friedman y Gary Becker y toda la escuela liberal claro. ha tenido, y yo los he leído, con una lógica implacable, cómo eso interfiere en el mecanismo de la economía. Bueno, nos vamos a ver enfrentados a lo mejor a una situación donde hay que seguir regulando porque un mercado libre en el terreno de las drogas puede también tener sus peligros y sus amenazas. Pero yo creo que esto camina inexorablemente a una mayor libertad y a una mayor preocupación. O sea, optimistas los dos. Sí, sí, sí. Eso está bien. Sí, sí. Preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. A Milton. El problema del turismo. El turismo en Uruguay.
El turismo canábico ese también. Bueno, que yo tengo mi amigo que es socio de un club y el club, un club de 40 personas, si tienes que pagar un alquiler social, la luz, las semillas, los abonos, etcétera, es complicado de mantener con 45 personas a nivel económico. O sea, si quieres que el jardinero tenga un salario, el que se abre el club y lo cierra tenga otro salario, etcétera, 45 no da para mucho. Entonces siempre sale la posibilidad de que mi amigo que viene de Barcelona viene a Uruguay, pues en mi club le vendo la marihuana. ¿No? Entonces no está del todo regulado. Quiero decir, de que el problema del turismo, aquí hemos tenido problemas con el turismo. De hecho, los clubs que han cerrado en Cataluña han sido precisamente porque estaban abiertos al turismo. ¿Cómo se arregla? ¿Tenéis algún...? No sé. Bien. ¿Cómo prevéis? No sé si sería más fácil regularlo, que el turista que vaya allá pues no corrompa a los clubs o no corrompa a los autocultivadores, por decir una manera. Es un debe que tenemos en la ley el problema del turismo, como también es un debate actual el número exigible de miembros de un club por la propia demanda de ellos acerca de las condiciones de funcionamiento económico. Pero ustedes tienen que entender que el desarrollo, el debate de la ley, fue un debate hecho contra el bloque conservador, con la cual tuvimos que hacer algunas concesiones transaccionales y, por ejemplo, evitar de alguna manera que se nos acusara, como se quería acusar, de que nosotros queríamos promover el turismo canábico como lo hacía Holanda. Era lo que hacía en boga. Entonces, el registro en parte era por eso, también era por la limitación. Tú tienes una limitación para retirar cannabis, de 10 gramos semanales y un máximo de 40. Creo que nosotros vamos a tener que revisar, y bueno, el turista que vaya a Uruguay tendrá que registrarse como se registra un uruguayo, un registro de tipo provisorio, si se quiere, y podrá tener acceso al cannabis de las farmacias. Yo siempre pensaba cuando dicen, por ejemplo, en Holanda, que hablaban de los países, de los problemas fronterizos, donde una ciudad venían a comprar y pensaba, esto no son problemas fronterizos son los que tienen en México, por culpa de la marihuana. Sí, Estamos sí. hablando de un nivel cualitativo diferente, ¿no? Realmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, pero os dejo la oportunidad de, si alguna sois conscientes de que lo hemos hecho, pues podáis sacarla ahora en este último momento. Algún tema algún clavo para remachar. Solo para complementar el tema de turismo, creo que es muy acertado lo que dice Milton, de que hubo que hacer una transacción con quienes se oponían en esto, y también creo que en el momento que lo hizo Uruguay era un mundo completamente diferente, y entonces también había que hacer una transacción con el mundo, y especialmente con países vecinos también, que me imagino que a algunos se habrá preocupado. Y lo otro creo que es que hay que perder el miedo al tema comercial, que bueno, aquí estoy en desacuerdo con el amigo de Podemos, de que le tiene miedo a la parte comercial, y Uruguay también le tuvo un miedo tremendo a la parte comercial, que como que la venta es Pero algo el cambio espantoso. es un gran motor del cambio. Y es un gran motor de cambio, y creo que ahí Uruguay le está perdiendo el miedo a la parte comercial, y el turismo tiene que ser parte integral de eso, y la venta a turistas tiene que estar legalizada sin duda alguna, porque si no se sigue fomentando el mercado negro. Si empezarais ahora, ¿lo habríais hecho diferente? A mí siempre que me preguntan si vivirías tu vida, harías las mismas cosas, yo diría, no, porque vivir de vuelta, vamos a probar otras cosas. Y esto es lo mismo, ¿no? Yo lo que haría, y es que es verdad, lo haría con más brío. Ya. Tuvimos un impulso muy grande y después tuvimos un freno que nos hizo perder, porque el problema de lo comercial también es regulable y puede ser regulado. Lo es Y ahora con el tabaco y con el alcohol. ahora se ha conformado una cámara empresarial que no son grandes empresarios, son empresarios
pequeños y medianos que están en cooperativas, y bueno, vendrán los tiburones y tendremos que poner ciertas limitaciones de precio, de publicidad, de variedad, que se puede comerciar o no. El Estado tiene que estar presente, no necesariamente impidiendo, agarrar lo que sea la oportunidad, regular lo que hay que regular, prohibir lo que hay que prohibir, porque también, aunque seamos antiprohibicionistas, algunas cosas hay que prohibir, ¿no? Alfredo, Milton, muchísimas gracias. Se me hace corto siempre cuando hay tantas cosas por sacar, pero yo creo que ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, con esta mesa ya damos por finalizada esta tercera edición del Cannabis Box Forum. Agradeceros a todos los que os habéis acercado aquí a esta sala para escucharnos, para seguir atentamente un poco todas las ponencias que ha habido. Quiero agradecer también a Spogrow, a Bioviz como patrocinador, por dar también la oportunidad y por apoyar este tipo de eventos. Y nada, desearos que disfrutéis de lo que queda de feria y que paséis un buen fin de semana. Eskerrik asko y hasta el año que viene.